Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia Ágape Amor que Transforma? Y amigos que nos ven y que se conectan por YouTube, por Facebook. Bienvenidos, muchas gracias por ser parte de eso. No dejes de darle like, de compartirlo y que pueda ser de bendición para ti y para muchas otras personas. Aquí estamos listos para recibir la palabra de hoy, como iglesia, como amigos y todos los que nos ven, bienvenidos una vez más. Entonces pues ya estamos listos para empezar la clase de hoy de nuestra serie El Poder del Espíritu Santo, que estamos hablando precisamente de lo que el Espíritu Santo representa, ¿verdad? Para nosotros, y que a partir de la lección de hace 2 lecciones hemos estado hablando de los dones del Espíritu Santo y cómo Él nos los da, y ya estamos estudiando el primero de ellos, que tiene que ver con la palabra de sabiduría. Hoy vamos a continuar hablando de esto. Entonces vamos a orar y yo te voy a pedir que tú me acompañes a hacer una oración sencilla y de decirle a Dios que Él esté con nosotros en este tiempo y que Él nos hable, ¿ok? Padre, gracias te damos por esta hora, gracias por este tiempo, gracias por tu amor y misericordia, gracias por tu fidelidad, por tu perdón, gracias Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por un día más de vida, gracias por un día más de tu perdón, gracias Señor por todas las cosas buenas que tú haces con cada uno de nosotros, Señor. En esta hora ponemos este tiempo en tus manos para que tú nos hables una palabra clara, una palabra eficaz, una palabra que nos siga ayudando a crecer en ti, a caminar en ti, a vivir por ti. Bendecimos este tiempo, te damos gloria y honra, Señor, y que tu Espíritu Santo hable a través de mi vida y que recibamos mucho de ti. Aquí estamos con nuestros oídos atentos y nuestros ojos dispuestos a escuchar de ti, a verte a ti, Dios. Que tu palabra y tu presencia sea sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues sin más preámbulo, ¿verdad? Ya hablábamos la semana anterior, la lección anterior, hablábamos de los tipos de sabiduría, la sabiduría humana, la sabiduría diabólica y la sabiduría divina. Entonces, porque empezamos hablando de esto precisamente para empezar a entender a la palabra de sabiduría como don. Y ahorita vamos a hablar de algo más, algunos ejemplos y cómo se ha empleado la palabra de sabiduría. Quiero recordarte que hemos dicho que los dones del Espíritu son dados para un momento específico, para una situación específica, un grupo de personas específico, un lugar específico, y el propósito principal es glorificar el nombre de Dios, edificar a la iglesia, edificarte a ti mismo y la conversión de los incrédulos. En base a eso Dios da el don. Entonces ya empezamos a hablar lo que es la sabiduría, pero ahora voy a enfocarnos en el ejemplo de Jesús y en otros aspectos de la Biblia que nos habla de cómo fue usada la palabra de sabiduría, ¿correcto? Entonces vamos a ver esto y vamos a ver nuestra lección, que dice: la palabra de sabiduría funcionaba a la perfección en el ministerio de Jesús. Por lo tanto, el estudio de algunos eventos en su vida dan más entendimiento del uso de este don. Se tiene la tendencia a pensar de él, olvidando su humanidad, como el poseedor de toda sabiduría. Ciertamente, antes de su encarnación, Cristo compartía con su Padre la sabiduría infinita y omnisciencia de la deidad. No obstante, en Filipenses 2 del 6 al 8, demuestra que Cristo se despojó a sí mismo de su carácter divino y tomó forma de hombre, pese a todas las limitaciones comunes del ser humano. Entonces, vamos a ver rápidamente, si tienes ahí tu Biblia, acompáñame a ver Filipenses 2 del 6 al 8. Acá ya la tengo. Filipenses 2 del 6 al 8. Ya hemos escuchado mucho este versículo, pero dice así. Bueno, lo voy a leer desde el 5 para que entendamos el contexto, porque dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces aquí vemos lo que Jesús pues dejó toda su deidad para hacerse hombre, ¿verdad?
siendo Dios y estando con Dios desde el principio, desde la creación, Juan nos dice que Jesús era el Verbo y que a través de él se realizaban las cosas. Cuando Dios dijo, sea la luz fue hecha a través de Cristo, ¿ok? Entonces, pues también tenía esta característica de omnisciencia de Dios, que todo lo sabe, pero al hacerse hombre, pues también cae en la misma condición del hombre, pero él todavía tenía esta comunión con Dios porque tenía la naturaleza divina, ¿ok? Entonces, por eso vemos cómo aquí también Jesús como hombre tiene que seguir desarrollando este don y tenía que fortalecer su comunión con papá. Lucas menciona que Jesús crecía como cualquier otro niño. Lucas 2:52, vamos a verlo, porque aquí Lucas lo especifica. Dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús crecía, dice, en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. O sea que Jesús también estudiaba, también tenía que prepararse y crecía en todo conocimiento. Porque Jesús también estaba en el templo. Vemos que en una de las situaciones, cuando se pierde de sus papás, durante 3 días no lo encuentran y lo hallan en el templo, aprendiendo y conociendo las cosas de Dios. Jesús conocía la palabra. Por eso pudo combatir contra las tentaciones que el enemigo le ponía. Jesús se lo combatió con la misma palabra, ¿ok? Entonces eso era parte de la preparación que él tenía con su padre y buscando siempre llenarse de Dios, la comunión con papá y estar con él, ¿ok? No sería posible tal declaración con alguien que ya poseyera la ciencia y sabiduría que adquirió Jesús en su juventud, que era sabiduría divina, aunque no fue la palabra de sabiduría que vino como un particular del Espíritu Santo. Este evento tomó en el río Jordán, inmediatamente antes de que comenzara su ministerio activo. Fue después de este evento que el Espíritu Santo comenzó a manifestarse en su vida, que lo vemos en Juan 2:11. O sea, durante joven él fue preparándose y adquirió la sabiduría humana, ¿verdad? Pero una vez que fue bautizado en agua y que el Espíritu Santo descendió sobre él, lo vemos aquí en Juan 2:11. Vemos aquí, el bautismo de Jesús ya lo conocemos, que lo tenemos en Mateo. Vemos cómo cuando Jesús es sumergido, dice que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él y es ungido. O sea, Jesús es bautizado en ese momento tanto en agua como en Espíritu Santo, ¿ok? Y entonces aquí en el 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y eso, ya de ahí empieza Jesús con su ministerio. Ya empieza a hacer milagros, ya empieza a hacer señales, porque estaba lleno de la presencia de Dios, estaba ungido por el Espíritu, y entonces ya podía desarrollar los dones del Espíritu, amén. Entonces, esto es parte de lo que podemos entender. Jesús durante su niñez sí adquirió la sabiduría humana, pero cuando fue ungido por el Espíritu tenía ya este discernimiento y esta palabra de sabiduría y todos los dones. Jesús usó todos los dones, él los tenía. Y entonces dice: fue a causa de la sabiduría sobrenatural que cada momento en el cual desarrolló su ministerio era perfecto, aún en los detalles más pequeños. El conocimiento en sí no es suficiente, sino que se necesita sabiduría para saber cómo y cuándo usarlo. Entre los momentos más claros en los que desarrolló este don se encuentra, y los vamos a ver, por ejemplo, cómo respondió a Satanás en la tentación. En Lucas 4:13 vemos aquí cuando Jesús fue tentado, y entonces solo te voy a leer una de las respuestas para que lo entendamos, porque es todo el verso. Y entonces dice, voy a leer el versículo 3 de Lucas 4, dice: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, aquí vemos y vienen otras 2 tentaciones donde el enemigo quiere hacerlo caer, pero Jesús responde conforme a la palabra.
y da una palabra sabia, ¿verdad? No le contesta mal, ni lo contesta ni grosero, ni agresivo, ni nada, sino tranquilo, con la sabiduría de lo alto, le contesta algo al diablo para confrontarlo y no caer en su juego, basado en la palabra de Dios, ¿ok? Y por ejemplo, vemos aquí en su respuesta, dice a Juan el Bautista, en Mateo 11:3, dice, y Jesús siempre tenía unas respuestas, wow. Mateo 11:3 dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y entonces Jesús responde en el versículo 4, les dijo, vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y que han visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Wow, así les contestó. Y acá lo vemos también Lucas 7, 21 y 22. Vamos a Lucas 7, 21 y 22, que dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, vayan y hagan saber a Juan lo que han visto y han oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio. Entonces, pues Jesús respondiendo con sabiduría, ¿verdad? Tanto al enemigo como a Juan. Y sabes que siempre, por ejemplo, cuando lo quieren tentar los escribas y los fariseos respecto a que si él pagaba impuestos, entonces cuando les dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pues lo sacó de onda, pero habló una palabra certera y sabia, ¿no? Y así ya no cayó en sus provocaciones y ya no supieron qué decirle. Se quedaron, ahora sí que se echaron para atrás, ¿verdad? Entonces Jesús es un gran ejemplo de cómo usó la palabra de sabiduría, cómo Dios lo usó a través de esta palabra claramente en un momento determinado con un grupo de personas o una persona en específica, hablándole claramente las cosas de Dios, confrontándolos, pero llevándolos a ese nivel, ¿ok? Y bueno, dentro de las Sagradas Escrituras podemos encontrar otros ejemplos y situaciones en las cuales se desarrolla la palabra de sabiduría. Por ejemplo, y aquí vamos a empezar a ver más ejemplos. Número 1, la palabra de sabiduría para guiar al pueblo de Dios. La habilidad natural en una persona para ser un líder no es necesariamente sabiduría de lo alto o celestial. No obstante, Dios imparte al liderazgo sabiduría sobrenatural para situaciones específicas, y esta es dada por el Espíritu Santo. El ejemplo más claro de que Dios dio sabiduría para guiar a su pueblo fue a Moisés, porque pues mira todo lo que hacía Moisés, y Moisés se dejaba guiar por Dios. Pero vamos a ver aquí en números 12, vamos a ver algo, porque aquí nos va a dar un poquito más el contexto de pues cómo a veces la gente se quejaba de Moisés, murmuraba contra él. En este caso, en este pasaje, aquí sus hermanos, Aarón y María, murmuran contra él, pero dicen algo importante en el versículo 2. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Me voy a brincar al versículo 6, que dice, y él les dijo, o sea, Jehová les dijo a Aarón y a María, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, y hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces aquí Dios hablando de, yo voy a darle mi palabra a Moisés, y yo lo voy a hacer cara a cara porque él ha sido fiel. Entonces Moisés tenía la sabiduría de lo alto para guiar al pueblo de Dios, que no era tan fácil. Y aunque lo criticaban y todo el mundo decía, ¿por qué Moisés? Pero Dios usaba a Moisés y lo respaldaba y le daba mucha sabiduría para todo lo que tenía que hacer. Entonces es importante este aspecto, que Dios da una... independientemente de que alguien tenga un don
o un talento natural para ser un líder, para guiar, Dios da también sabiduría. Dios también muestra ahí puede dotar de sabiduría especial de lo alto para que el pueblo de Dios, para que la gente, aún para el gobierno, para gobernar, para tomar buenas decisiones. ¿Ok? Bueno, el siguiente punto dice palabra de sabiduría para tratar los problemas personales de la gente. Y vamos a esto. Una de las necesidades más grandes de la iglesia cristiana es tener sabiduría para resolver los problemas humanos que se levantan constantemente. Dios puede, por medio de este don, impartir guianza para resolverlos. Ejemplo, clarísimo el ejemplo, el apóstol Pablo, que da consejos para el matrimonio en 1 Corintios 7. Sus instrucciones son tan claras y actuales que pueden aplicarse hoy en día en cualquier relación marital. Entonces, si vas a 1 Corintios 7, él habla ahí, porque de hecho también él da estos consejos porque la iglesia de Corinto estaba ahí haciendo unas cosas medio raras en estas situaciones y permitiendo unas cosas raras respecto a las parejas y al matrimonio y todo. Y entonces aquí en todo el capítulo Pablo les aconseja eso. Nada más te voy a leer tantito para que lo veamos, ¿verdad? Entonces dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Y así sigue hablando de eso, y Dios dando sabiduría al apóstol Pablo para tratar este asunto y explicarlo y hacerlo ver a la iglesia en Corinto, ¿ok? Eso es importante para que podamos entender cómo Dios da sabiduría. Pablo no se casó, Pablo fue soltero y lo usó grandemente aún para dar consejos matrimoniales, que lo puede hacer con nosotros y conmigo también, ¿verdad? Entonces es parte de esto, de ser llenos de la sabiduría de Dios. Por eso ahora que tengo la oportunidad, Dios me ha dado la oportunidad de hacer lecciones para los matrimonios, pues no soy yo, es Dios usando mi vida para darles buenos consejos y buenos tips y apoyarlos para crecer, ¿ok? Entonces, aquí otro ejemplo lo vamos a ver también en el rey Salomón, ya que se dice que su sabiduría era un don particular de Dios que causó un impacto a todos los que lo oyeron. En 1 de Reyes 3:28 vemos esta situación, porque también sabemos aquí algo bien importante, que después de que muere el rey David, quien sigue al trono en su lugar es Salomón. Aquí podemos aclarar algunos puntos. El primero es que Salomón no le correspondía, así como en el derecho de gobernar, porque supuestamente el hijo mayor debería continuar, el primogénito debería continuar con el linaje del reinado. Dios hizo algo bien grande ahí y aún del error que cometió David con Betsabé, Dios después les da un hijo que es Salomón, y este es el que continúa el reinado del rey David, el reinado de Israel. Pero cuando ya va a tomar el reinado, Dios le dice: pídeme lo que quieras. Y el rey Salomón, ahora sí que, wow, pidió lo mejor, pidió sabiduría para poder gobernar al pueblo. Y Dios se la dio, y por cuanto le pidió sabiduría, le dio más cosas. Pero aquí la sabiduría de Salomón fue impresionante. Es considerado el rey más sabio, y aún así al final de sus días falló y la regó y se apartó de Dios. Pero vemos aquí en 1 de Reyes 3:28 que dice: y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Y aquí habla cuando todo lo que Salomón hacía, y habla del caso de las mujeres que se peleaban por un niño, ¿verdad? Que una decía que era de ella y otra decía que no, que era de ella. Y bueno, aquí la sabiduría de Salomón obró, pero era sabiduría de Dios, porque Dios le concedió eso para saber gobernar al pueblo. Y la fama de Salomón fue grande porque tenía la sabiduría de lo alto. Y nuestro siguiente punto habla de la palabra de sabiduría para dirigir a la iglesia. La palabra de sabiduría es una herramienta importante en el gobierno de la iglesia. Y en 1 Corintios 12:28 vemos este punto, porque dice:
Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Y bueno, aquí vamos a ver por qué dice esto la palabra, ¿verdad? Dios ha puesto su gobierno en la iglesia y a aquellos que Él ha colocado en lugares de autoridad necesitan sobre todo este don. De esta forma, también ha dado 5 ministerios para el buen funcionamiento de la misma. Y en ningún lugar de la Biblia se habla de un solo líder, sino que siempre se mencionan a otros como los ancianos, obispos, apóstoles, etc. Y aún en esto se encuentra la palabra de sabiduría, ¿ok? Entonces Dios da palabra de sabiduría y sabiduría a los líderes de las iglesias, pastores, diáconos, ancianos. El pastor no puede solo y no se trata de que lo haga solo, sino que siempre haya personas alrededor de él temerosas de Dios y que busquen la palabra, la presencia de Dios para poder ser llenos de la sabiduría para saber gobernar al pueblo de Dios, ¿ok? Y porque aquí, y vamos a ver el respaldo de esto que está en Proverbios 11:14, en Proverbios 11:14, que dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y luego nos vamos a Proverbios 24:6, que dice: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Entonces, en la multitud de consejos hay sabiduría. Por eso dice que no solamente el pastor, sino también ancianos, obispos, apóstoles, liderazgo, gente que está al frente de la iglesia apoyando al pastor y tomando con sabiduría decisiones sabias para dirigir a la iglesia. Y es la sabiduría de Dios obrando ahí, ¿verdad? El siguiente punto dice: palabra de sabiduría para la vida cotidiana y para ganar almas. Es importante reconocer, y bueno, vamos a hablar primero la palabra de sabiduría para la vida cotidiana, ¿ok? Y entonces aquí nos dice que es importante reconocer que la sabiduría sobrenatural es muy útil en el área personal. Cuando permites que la sabiduría divina dirija tus pasos, tu entorno cambia y se centra en la imagen de Jesús, tal como lo pedía el salmista en sus cánticos a Jehová. Y el Salmo 143 lo dice, el versículo 10. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. O sea, en sabiduría, ¿verdad? Tu espíritu me guíe. Y a otra parte de la escritura en los salmos habla de eso, de que de sus mandamientos he adquirido sabiduría, he adquirido riqueza de la palabra. Porque esa es la que nos guía para que nuestra vida se lleve bien, se lleve al modelo de Jesús. Y luego hablamos de la palabra de sabiduría para ganar almas. El sabio dijo, y el que gana almas es sabio. En Proverbios 11:30, rápidamente, que ahorita leímos otro versículo de aquí, pero dice, nada más para que lo corroboremos, Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Esto es verdad, ya que la sabiduría que proviene de Dios guía a sus discípulos a compartir las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, dando una palabra certera que llega al corazón del individuo que la escucha, y que no importa la edad o la posición social o el nivel intelectual para poder entenderla y recibirla. Porque cuando tú eres usado con sabiduría para transmitir el evangelio y la palabra de Dios, tú puedes hablarla desde un niño a un adulto, a un anciano, a un joven, y puede ser a un rico y poderoso, o a alguien de condición humilde, a alguien pobre, a alguien rico, o sea, alguien intelectual o alguien que ni siquiera fue a la escuela. Dios te da la sabiduría para transmitir la palabra en cualquier ámbito, en cualquier circunstancia, a cualquier tipo de persona. Y tú haces que la palabra sea clara y entendible, y que la gente pueda recibirla. Y el Espíritu Santo va a ser quien nos convenza de pecado. Tú vas a transmitir la palabra al lenguaje de las personas, a un lenguaje sencillo, pero por el poder del don de la sabiduría que Dios te va a dar para transmitirla. Por eso es importante tener este don, ¿ok? Y nuestra conclusión dice: la palabra de sabiduría como don va más allá de un consejo o una palabra sabia que puede darse en cualquier ocasión.
Sabemos que este don es utilizado en momentos y situaciones específicos, con lo cual el creyente que lo lleva a la práctica puede discernir en qué momento está siendo usado por Dios para decir algo que proviene del mundo espiritual divino y que tiene una connotación especial para la persona o grupo de personas que lo reciben, tal como se dio en la vida de Jesús, de Pablo, de Moisés y de otros profetas, ¿ok? Entonces, cuando Dios te usa, tú sabes que es una palabra de sabiduría, porque no es un consejo común que tú darías. Es algo que va más allá y que Dios te está usando para hablar una palabra certera y concreta a esta persona o a este grupo de personas, y que es de parte de Dios y que Dios va a guiar a esas personas en la palabra de sabiduría que está dando a través de ti. No tengas miedo, pero métete más con Dios, en comunión con el Espíritu Santo. Y si tú quieres desarrollar este don, o si Dios te lo ha dado, tú desarrollalo a través de la comunión y tú vas a saber los momentos en los que Dios te da la sabiduría para hablar una palabra, para dirigir, para guiar, ¿ok? Y para reflexionar, la pregunta dice: ¿en qué situaciones has visto que se ha utilizado la palabra de sabiduría? ¿En qué aspectos has visto? En la iglesia, los pastores Dios los usa mucho para dar una palabra de sabiduría. Y hay momentos donde hay situaciones donde Dios usa a alguien para dar un consejo claro y preciso y concreto. A mí me ha tocado verlo y ha sido de bendición. Y tú dices: wow, este sí es muy sabio, muy prudente. Y el versículo para recordar está en Isaías 11:2, que es lo que habla de Jesús, y dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Así habla de Jesús, y ese es el espíritu que Jesús tenía. Y Jesús era muy sabio, y Jesús era, hablaba con una palabra certera, correcta, en el momento y para la persona específica, ¿sabes? Sin hablar mucho, sin hablar de más, sino hablar con sabiduría de parte de Dios, ¿ok? Espero que te haya sido de bendición esta lección, y vamos a orar. ¿Me acompañas a hacer una oración? Vamos a darle gracias a Dios. Papi, gracias por esta palabra, gracias por lo que escuchamos. Llévanos y danos este don de la palabra de sabiduría, y llévanos siempre a hablar la palabra sabia y correcta de parte de ti, Señor, a los momentos específicos en los que tú quieras hablar. Bendice a tu iglesia y a nuestros amigos que nos ven, y haznos personas sabias, llenos de este don para ser sabios en todo lo que digamos y hagamos. Papi, sé exaltado y glorificado, y gracias por este tiempo. Bendícenos y llévanos a más. En el nombre de Jesús, amén. A ver, mis amigos, les mando un fuerte abrazo. Dios me los bendiga mucho. Nos vemos la siguiente. No dejen de compartir, de darle like. Recuerden que domingos a las 11 de la mañana tenemos transmisión en vivo y reunión presencial para que puedan compartir con nosotros y ser parte de esto de Ágape Amor que Transforma y lo que Dios tiene para nosotros. Les mando un fuerte abrazo. Dios me los bendiga mucho. Nos vemos hasta la próxima.